bienvenidos a este video. Este video va dirigido a la materia Teoría General del Proceso con la maestra Davene Leila López. A lo largo de este video les explicaré diferentes temas que se han visto a lo largo del cuatrimestre. Como primer tema tenemos la clasificación del derecho procesal. Primero tenemos el derecho instrumental o formal, que son condiciones de procedimiento para la aplicación de normas. Y tenemos el derecho material o sustantivo, que es el conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones, facultades y deberes de las personas y prevén sanciones aplicables cuando incurra algún incumplimiento. Como siguiente tema tenemos el litigio, que es un conflicto de intereses entre las partes donde uno formula en contra de otro. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos los sujetos, que es está el que pretende, que es el actor, el que resiste, que es el demandado, y un bien jurídico. Dentro de esto tenemos la pretensión y la resistencia. La pretensión es la exigencia o peticiones que hace la parte actora con interés propio al juzgador, y de ahí nace la acción. Y la resistencia es la defensa que presenta un demandado contra esa pretensión. Si no se resiste, no nace un litigio, y solo el demandado puede pedir lo que es la reconvención, también conocido como la contrademanda. Luego tenemos la litis, que se integran los hechos indicados narrados en la demanda y en la contestación. Después tenemos las partes. En un proceso o en un juicio se deben integrar mínimo 3 personas, lo que es la parte actora, la parte demandada y el juzgador, que es quien conoce el litigio y busca darle una solución al mismo. Por último tenemos los sujetos procesales. Primero tenemos la parte actora o el demandante, es quien ejerce acción y reclama algún derecho o prestación. Después tenemos al demandado, que es un sujeto pasivo al cual se le exige alguna obligación o es contra quien se presenta la demanda. Luego tenemos el órgano jurisdiccional, que es un juez ajeno al litigio que ayuda a llevar a cabo todo el proceso y lo dirige y busca dar solución al litigio mediante alguna sentencia. Luego tenemos a los terceros, que pueden ser testigos, que son personas ajenas al litigio pero que pueden aportar algo al mismo, y los peritos, que son especialistas en alguna arte, ciencia o técnica, que pueden ayudar al juzgador a conocer mejor o saber más sobre algún tema en específico. Como siguiente tema tenemos los medios de solución de conflictos. Este se divide en 3. Primero tenemos la heterocompositiva, que es donde participa un tercero para ayudar a solucionar el conflicto. Tenemos el arbitraje, que son para temas laborales donde se expide un laudo. Luego tenemos la mediación, que una persona llamada mediador ayuda a los mediados a controlar la situación referente. La conciliación, que es un tercero que propone soluciones para la controversia. Luego tenemos el proceso, donde participan las partes, el juez, y llega a una sentencia, y el ombudsman, que busca proteger los derechos humanos. Luego tenemos la autocompositiva, que se divide en 2, que es la unilateral y bilateral. La bilateral es el convenio y la unilateral se divide en 2, que es el desistimiento y un acuerdo reparatorio. El desistimiento se divide en instancia, acción y demanda. Luego tenemos por último la autotutela, que es poner mi derecho sobre el de los demás. Dentro de este hay varios puntos. Primero tenemos respuesta a un ataque inminente, donde se encuentra la legítima defensa y guerra en legítima defensa. Después tenemos el ejercicio de un derecho subjetivo, es donde está el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho de detención y el pacto comisorio. Luego tenemos ejercicio de facultades de mando, es donde está la avería de su común, obediencia jerárquica y ejercicio de un deber. Luego tenemos ejercicio de una potestad, que es donde está la facultad de disciplina, la facultad sancionadora y la facultad económica coactiva. Y por último tenemos los medios de presión o coacción. Está la clausura de exclusión por separación, la huelga y el paro. La huelga es cuando los trabajadores exigen que se cumpla algún derecho que se está violando, y el paro es cuando hay mucha producción, que ya no hay donde almacenar y no hay ventas, entonces se hace un paro de la fábrica hasta que se puedan reanudar las actividades. Como siguiente tema tenemos lo que es la jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la función pública que ejerce un órgano jurisdiccional autónomo o independiente a través de un proceso del cual puede conocer de litigios o controversias y darle una solución a través de alguna sentencia.
Tenemos diferentes tipos de jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción territorial, que es una demarcación o límite que se le indica a un juzgador o órgano jurisdiccional donde puede ejercer su poder o función. Luego tenemos la jurisdicción por competencia, que es donde se engloba solamente una materia donde se especializará la jurisdicción de ese órgano jurisdiccional. Por ejemplo, solo en temas civiles, solo temas penales, solo temas familiares, entre más materias. Luego tenemos la jurisdicción precedente a un mismo sistema. En este entra lo que es la jurisdicción militar, la jurisdicción federal, la jurisdicción administrativa, la jurisdicción de trabajo. Luego tenemos la jurisdicción como función del Estado, es donde el Estado imparte la justicia a través de algún tercero, a este llamándole juzgador. Luego tenemos los elementos que caracterizan la jurisdicción. Primero tenemos el elemento subjetivo al juzgador, es el titular de la función y de las partes, donde el actor ejerce acción frente al juzgador. Después tenemos el elemento objetivo, que es el litigio entre las partes. Luego tenemos el elemento estructural, que es el conjunto de pasos desde la demanda o denuncia hasta la sentencia. Y luego tenemos la calidad del resultado, que es la sentencia firme que se dicta para solucionar el litigio, y si no hay impugnaciones, se da por terminado el proceso. Como siguiente tema tenemos la división de la jurisdicción. Tenemos la contenciosa, que es aquella que si hay un conflicto entre las partes y se necesita un juez para resolverlo. Luego tenemos la voluntaria, que es aquella que no existe un conflicto, pero sí ocupa alguna formalidad para la situación jurídica que se esté presentando. La federal es aquella cuya misión es aplicar leyes y disposiciones jurídicas nacionales o federales y son expedidas por el Congreso de la Unión por jueces federales. La local regula la aplicación de leyes dentro de una entidad federativa por jueces locales, y la concurrente es lo que se le otorga al demandante o al actor para que pueda alternar entre tribunales locales y tribunales federales durante el proceso o viceversa. Tenemos la jurisdicción auxiliar, es la jurisdicción de apoyo que ofrecen los tribunales federales y de la CDMX desempeñando su función. Luego tenemos la forzosa, que es aplicar la sentencia tal y como dicta la ley. La prorrogable, que es aumentar tu jurisdicción, extenderla a más territorio. La retenida son las opiniones de los técnicos jurídicos, pero no tiene validez legal. Y también tenemos la delegada, que esa es cuando un juez le da su poder a otro juez para llevar a cabo algún tipo de proceso. Luego tenemos la jurisdicción ordinaria, la cual es que puede un órgano jurisdiccional conocer de todo tipo de litigios. La especial es que pueden conocer solo de cierta clase, que son por materia. Y la extraordinaria es cuando se crea un órgano jurisdiccional que puede conocer de uno o más litigios en concreto. Y aquí está la constitucionalidad. Como siguiente tema tenemos la acción, que es la suma de facultades que la ley le otorga a un juzgador para poder ejercer su jurisdicción. Dentro de esto tenemos los criterios de competencia. Tenemos primero por materia, que son las normas sustantivas que regulan el litigio dependiendo de la materia que se conocerá dentro de la controversia. Después tenemos por cuantía, que se toma en cuenta la cantidad para ver qué materia entra. Si son menos de 50,000 entra en materia civil, si son más de 80,000 entra en materia mercantil y son menos de 80,000 entra en letrado. Después tenemos por grado. Está primero la tribunal de primera instancia, es el juez que conoce por primera vez la situación. Luego tenemos el de segunda instancia, que es donde se utiliza el recurso de apelación. Después tenemos por último el de tercera instancia, que es cuando se usa el recurso de amparo. Después tenemos por territorio, que es el ámbito espacial donde un juez puede ejercer su jurisdicción.
Después tenemos por atracción, que es cuando una persona tiene varios actores en su contra o varios juicios en su contra. Después tenemos la conexidad, que son dos o más litigios distintos y es el cómo se atraen o cómo se relacionan, y este va de la mano con la atracción. Después tenemos por prevención, que es el proceso donde un juzgador prevé sobre el asunto y es el que lo va a llevar a cabo. Y por último tenemos por turno, que es la repartición dependiendo del tiempo en que haya llegado la demanda o el litigio. Después tenemos las condiciones de competencia. Primero tenemos la declinatoria, es donde un juez decide no conocer de algún asunto y no llevarlo a cabo, ya que cuenta con algún impedimento que él considera que es importante y podría afectar el proceso que se debe llevar. Después tenemos la inhibitoria, cuando un tercer juez va con el juzgador principal y le dice que no puede llevar a cabo y no puede conocer del asunto porque tiene algún impedimento que podría afectar igualmente el juicio o el proceso. Luego tenemos la imparcialidad del juzgador. En esta se encuentra lo que es el impedimento, que son circunstancias que pueden afectar la imparcialidad del juzgador. Luego tenemos la excusa, que es un documento pidiéndole a otro juez que lleve a cabo un asunto, ya que no se considera competente para conocer del asunto. Y por último tenemos lo que es la recusación, cuando una de las partes solicita que el juez se abstenga de conocer el asunto porque puede afectar la imparcialidad dentro del mismo.